Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 1. Capítulo 1. Por lo tanto, tú, Light Yagami, eres y siempre has sido Kira. Exclamó Near, señalando acusadoramente a su enemigo. Para la mayoría de las personas en el almacén de Yellow Box, la escena actual equivalía a salvar al mundo antes de que fuera destruido por completo. Resulta extraño, pues, cómo el mundo seguía su curso como siempre, imperturbable ante su drama y su suspense. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, proyectando tranquilas ondas de un tono melocotón oscuro sobre el edificio. Las cigarras chirriaban, volando de aquí para allá, de una hoja a otra como siempre. Unas cuantas gaviotas volaban por encima, una de ellas graznando órdenes a su bandada. La luz que se filtraba a través de las ventanas del almacén se reflejaba en el polvo que flotaba en el aire. La tierra no se movió. En el plano humano, la tensión había desembocado en una reveladora desilusión. En aquel almacén ruinoso, habían capturado al peor asesino en masa de la historia moderna. La verdad había sido revelada. La máscara había sido arrancada y la cortina, descolgada de sus bisagras. Un equipo de detectives japoneses, vestidos con corbatas y trajes formales, miraban a su ex camarada y traidor con diversas reacciones. Ide y su cabeza de rábano miraron con grave decepción a su antiguo aliado. Había ira en esa mirada, pero las sospechas previas la habían atenuado. Casi se avergonzaba de sí mismo por alegrarse de que Soichiro Yagami no estuviera vivo para presenciar semejante desgracia. Entonces pensó en cuánto había sacrificado Soichiro por su hijo, e Ide se encontró rezando a un dios silencioso e indiferente en el que nunca había creído realmente. Si Soichiro pudiera evitar enterarse de la traición de su hijo, Ide rezaría a quien quiera que lo escuchara. Matsuda, por otro lado, se quedó boquiabierto, rígido y perplejo, como si fuera el remate de alguna broma cruel y sádica. Con la escasa lógica clara que le quedaba, no completamente abrumada por su furia y su conmoción, supo que probablemente no podría controlarse por mucho más tiempo. Su mejor amigo, su maldito hermano de armas, se había estado burlando de él todo este tiempo, riéndose a sus espaldas. Y Matsuda había sido lo suficientemente estúpido como para creerlo todo el tiempo. En ese momento no sabía a quién odiaba más. A Light por orquestar aquella farsa retorcida, o a sí mismo por haberse creído una vez cada palabra. Moji, el gigante del grupo, era bajo y corpulento, alto como una montaña, imponente como una montaña. El gigante estaba seguro de su poder y fuerza bruta, y esta lógica le impidió romperle el cuello a su antiguo líder. No obstante, su dominio del karate, el judo y la lucha amateur le aseguraba que podía hacerlo. Durante su infancia, Moji se convirtió en blanco de un insulto que implicaba, si no lo afirmaba directamente, que los japoneses eran pequeños tanto de arriba como de abajo. Años de trabajo después, el último tipo que se había burlado de su acento acabó teniendo que ser alimentado a cucharadas con puré de maíz durante 2 semanas. Aizawa, el mensajero de la trágica verdad, con su característica perilla, miró a Light con una mezcla de disgusto, incredulidad y hostilidad. El dolor era menos intenso en comparación con el de los demás porque había sido el primero en sospechar que el enemigo estaba dentro de su equipo. Sin embargo, dado que hasta entonces su ira había sido reprimida mediante una racionalidad controlada y disciplinada, ahora parecía que bastaría menos tiempo de lo normal para enfurecerlo hasta el punto de perder la razón y la sensibilidad. Aizawa ya había estado en Ruanda anteriormente, trabajando como miembro de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas. Entonces había conocido la rabia más amarga, la rabia de ver suceder ante sus propios ojos las cosas más terribles del mundo, mezclada con la certeza de que no se puede hacer nada al respecto. Sin embargo, él podía hacer algo al respecto, y sin duda lo haría. Incluso si eso implicara la muerte. Otro grupo miró fijamente a un hombre al que no pudieron evitar considerar el diablo, y aunque todos provenían de tierras diferentes, su sentido de la justicia y su indignación manifiesta los unieron. Aya Ligner, una atractiva mujer caucásica rubia de ojos ámbar, permanecía erguida como algo a la vez bello y sombrío, con la mirada ardiendo como un sol negro. Era joven, pero lo suficientemente sabia como para ser consciente de su propia impresionabilidad. Sabía que Kira, su primer caso importante, probablemente ensombrecería la estructura de su futuro. Stephen Giovanni, un italiano algo mayor, de piel clara y cabello oscuro, permanecía rígido, listo para acabar con el depravado enemigo del grupo.
Giovanni había trabajado como soldado internacional de Shield durante la Tercera Guerra de los Balcanes en los años 90, y ni siquiera los esfuerzos de dioses con forma humana pudieron repeler por completo la barbarie sin sentido que Giovanni tuvo la desgracia de presenciar. Sabía de lo que era capaz la gente, y sabía de lo que eran capaces. Este tipo de situación no le sorprendía en absoluto. El segundo al mando del SPK, Anthony Rester, era también el miembro de mayor edad de su grupo. Se colocó deliberadamente a pocos metros de su jefe de equipo, con la intención de protegerlo a toda costa. Rester sabía que sus enemigos eran brillantes y que sabrían que si atacaban la cabeza, probablemente el cuerpo caería. Afortunadamente, o eso espero, pensó con incertidumbre, Rester había sobrevivido a más de 30 años lanzándose de cabeza al fuego y arriesgando su vida, y había aprendido a mejorar sus probabilidades en esos momentos de peligro. Sus ojos gris azulados penetraban con fuerza en los de sus objetivos, no por malicia iracunda, sino por dura experiencia. Había conocido la maldad a lo largo de su vida. La había conocido de niño, estudiando a los sádicos que atormentaban al alumnado, aunque a él no lo atormentaron, al menos no después de que le dislocara el hombro a Ben Ahmed. La había conocido durante la Guerra Civil salvadoreña, él, un joven e ingenuo guardaespaldas, con la mente dando vueltas al saber que los héroes habían sido los villanos todo el tiempo, que los defensores de la democracia y los enemigos del comunismo masacrarían voluntariamente a cientos por los suyos. Y la había conocido mientras investigaba los delitos corporativos en Wall Street y en el extranjero, llegando a la horrible conclusión de que los criminales no se arrepentían de nada. Alrededor de los 50 años, el cabello de Rester era más gris de lo debido, nunca se lo tomó con más calma, como le había prometido repetidamente a su exmujer, y su estómago cargaba con unos kilos de más, consecuencia derivada de las frecuentes cenas de cerveza y pizza durante sus viajes de trabajo. Aún así, era sin duda el detective más experimentado y hábil de su equipo, e incluso si su jefe nunca lo mencionaba en voz alta, Rester sabía que su competencia era muy apreciada. El último protegido directo de L. Near, se sentó sobre sus manos y rodillas, como era su costumbre. Si quieres leer más capítulos, añade este fanfic a tu biblioteca y compártelo. Si no tiene mucha acogida, no habrá más capítulos. Todo depende de la respuesta que reciba. Reflexiones de los creadores Doctor Sanador 1 o 1K palabras, 1 capítulo diario. ¿Te gusta? Añádelo a tu biblioteca. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 2. Capítulo 2. Aunque todavía era solo un niño, su sabiduría e intelecto superaban a los de la mayoría de las personas, incluyendo a todos los presentes en la sala excepto a su nefasto oponente. El flequillo de su cabello rizado y blanco como la nieve apenas lograba ocultar el sombrío triunfo en sus ojos, y su voz, aunque todavía pequeña y tierna en su tono, exhibía una extraña cantidad de enemistad, victoria y disgusto. Aunque llevaba una camisa holgada y pantalones anchos, todos podían darse cuenta, por las venas hinchadas de sus brazos y cuello, de que el chico, generalmente tranquilo y sereno, ahora estaba muy tenso y bastante agresivo. El niño prodigio había pasado más de 2 años persiguiendo al asesino en masa más notorio del mundo, 2 largos, dolorosos e irritantes años de callejones sin salida, de situaciones límite, en los que su enemigo destruía todo lo que podía a su paso, burlándose de él constantemente. La recompensa a todos sus esfuerzos y dolores estaba ahora ante él, y nada ni nadie podía arrebatársela. Nada. Nadie. Terumikami, el verdugo personal de Kira, se encontraba a tan solo unos metros de su señor y amo. Tan solo unos minutos antes había irrumpido en la caja amarilla y, con una velocidad frenética y una energía monstruosa, había escrito el nombre de todos en su Death Note. Sus ojos ardían entonces, rojos de ira y júbilo, mientras se dedicaba a su trabajo. Puede que originalmente pertenecieran a un dios de la muerte, pero como demostraba el sórdido historial de asesinatos de Teru, aquellos ojos malignos le sentaban de maravilla. Kira era su señor, pero todos sabían que Teru era el responsable de que la humanidad temiera a Kira aún más de lo que jamás lo habían hecho. Dondequiera que caminaba, se rompían cuellos, se disparaban armas y se extinguían vidas con la misma rapidez y facilidad que si fueran velas. La misantropía de Teru era tan grande que Near sabía que, si lo dejaban a su aire, el psicópata acabaría asfixiando al mundo. No es de extrañar, pues, que el resto de la SPK lo llamara despectivamente el ángel de la muerte. No es que las ilusiones de gloria divina de Teru le sirvieran de algo ahora. La Death Note que Teru había usado solo unos minutos antes era falsa, colocada por Giovanni en su casillero del gimnasio después de semanas de seguir al intermediario de Kira y establecer su modus operandi.
Teru había sido engañado, y lo sabía. Flexionaba sus fuertes manos venosas con rabia y regularidad, mirando de vez en cuando a su amo, como si esperara una orden que lo sacara a ambos de aquella situación. No se dio tal orden, y aunque el ambiente estaba tenso por el resentimiento y el odio, los detectives de la TUM y la SPK al menos se sintieron aliviados al creer que ninguna cantidad de engaños o astucia podría salvar a Mikami o a su dios oscuro. Sin embargo, la apariencia de Teru les impedía sentirse completamente seguros o confiados. En pocas palabras, era un lunático aterrador. Tenía un peso promedio, aunque su buena condición física le proporcionaba unos buenos 7 kilos de músculo extra, y una estatura promedio, pero su traje y pantalones negros como la noche, su cabello negro azabache hasta los hombros y sus fosas nasales dilatadas le daban la ilusión de ser imponente, de ser más alto y más grande de lo que realmente era. A pesar de su captura, utilizaba esas características para intimidar a todos a su alrededor. Mikami iba a pasar el resto de su vida en prisión, pero considerando toda la carne fresca que podría mutilar, despellejar y acuchillar, Near no estaba seguro de si aquello era una maldición o una bendición. Alguien estaba de pie en medio de la habitación, rodeado de enemigos, flanqueado por los hombres a los que una vez había llamado aliados e incluso amigos. Su aspecto era más que normal. Era guapo. Tenía el pelo castaño sedoso, los ojos de un tono moca sombrío, y un traje y corbata clásicos completaban su apariencia, sencillamente atractiva. Este hombre era Kira, y aunque Near se consideraba al menos un agnóstico escéptico, ahora sabía sin lugar a dudas que el diablo no solo existía, sino que caminaba entre los hombres. El lobo con piel de oveja, despojado de su máscara, quedó al descubierto ante todos, pero no parecía haber sido engañado. En cambio, desvió la mirada de un lado a otro de la habitación, sobria, concentrada, metódica. Nadie allí, salvo Teru, era muy espiritual ni supersticioso. Nadie creía en ángeles, demonios ni monstruos, pero había algo innegable, algo que les quemaba en la nuca como avispas desatadas sobre los condenados. Aquí, en esta caja amarilla, en este almacén, en esta habitación, un dios del Antiguo Testamento miraba fijamente a sus enemigos, con los ojos encendidos con un fuego frío y malévolo, y la habitación se volvía cada vez más fría con su presencia. El infierno era un lugar frío y oscuro, y el rey del infierno era un hombre frío y oscuro. Light Yagami miró a sus enemigos con expresión aburrida. ¿Todavía estáis hablando?, le preguntó a Near. Los detectives de la TUM y la SPK optaron por no responder. Mentir, manipular y conspirar le resultaban a Light Yagami tan naturales como nadar a un pez. Ahora quedaba por ver si tenía algo valioso que decir o si simplemente estaba buscando excusas desesperadamente. No iban a permitir que la serpiente volviera a eludir la justicia. Light suspiró y miró hacia otro lado, con una mirada indirecta y melancólica, como si estuviera rememorando algún momento nostálgico, como si él y el almacén compartieran algún recuerdo entrañable. En resumen, fue una buena experiencia. No me arrepiento de nada. En menos de 30 años, he hecho más que Napoleón Bonaparte y Gengis Khan juntos. He vivido muchas aventuras. He hecho muchos amigos. He matado aún más gente. En cierto modo, me alivia que la música por fin haya terminado. La mirada perdida de Light se endureció y le lanzó una mirada irritada a Near. Pero, por otro lado, me fastidia muchísimo que me estén quitando mi tiempo de videojuegos. Rester, quiero que arresten a esa gentuza, dijo Near. Esto era una pérdida de tiempo. Con mucho gusto, gruñó Rester. El hombre corpulento comenzó a avanzar hacia Light, con los brazos en alto de forma amenazante. No tan rápido, dijo Light, levantando la palma de la mano. Tengo una propuesta para ustedes, para todos ustedes. Me mandan río arriba sin decir lo que tengo que decir, y me llevaré todos los secretos de Kira a la tumba. Nunca podrán dejar todo esto atrás si me niegan este último gesto, Near. Les prometo que puedo y continuaré el reinado de Kira, incluso desde la cárcel, incluso si estoy bajo tierra. Reflexiones de los creadores. Doctor Sanador, ¿te gusta? Añádelo a tu biblioteca. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 3. Capítulo 3. Rester se detuvo y miró a Near con ojos cautelosos e inseguros. La duda le oprimió el corazón a Near, pero hizo un esfuerzo impresionante por mantener la compostura. Estás empeorando las cosas más de lo necesario, Yagami, dijo Near fríamente. ¿Cuántas Death Notes hay exactamente ahí fuera, Near?, preguntó Light, con una sonrisa sutil y cruel dibujada en sus labios. Conoces al menos a 2, pero ¿puedes saber con absoluta certeza que solo existen 2? ¿Estás completamente seguro de que no tengo más de 2?
¿Y qué hay de mis representantes? ¿De verdad crees que Teru es mi único discípulo? ¿No te parece más probable que haya, qué sé yo, quizá construido toda una red clandestina de representantes de Kira listos para recibir mis órdenes, esperando la oportunidad de continuar mi trabajo mucho después de que me convierta en carne de gusano? ¿Y cuántos hay exactamente? ¿10? ¿25? ¿100? Solo tendría que encontrar a algún chico inteligente y resentido en Johannesburgo o Pyongyang para que me ayudara. Y todas estas respuestas, Near, estas respuestas vitales, cruciales y absolutamente fundamentales, pueden ser tuyas. Por un precio, claro, dijo Light. Near fulminó con la mirada, pero aún así pensó. No estaría de más escuchar al sociópata, ¿verdad? Ningún mortal podría salir airoso de esta situación, ni siquiera un monstruo brillantemente peligroso como Kira. Aún así, a Near no le gustaba la idea de darle tiempo a Yagami para que potencialmente elaborara una estrategia de escape. Aún así, ¿sustitutos de Kira? Pensó Near. Lo último que necesitó es lidiar con otro Kira, y conociendo a Yagami, probablemente encontró a alguien igual de inteligente que él, o incluso más, si es que eso es posible. ¿Y más de un sustituto? Juntos, podrían apoderarse de prácticamente cualquier cosa que quisieran. Near, no puedes hacerle caso a este imbécil. Exclamó una voz casi histérica, interrumpiendo los pensamientos de Near. Near miró hacia donde provenía la voz. Matsuda había sido quien había gritado la objeción, a juzgar por su rostro enrojecido y sus hombros agitados. El hombre parecía estar intentando provocar una explosión nuclear en su estómago. Es la maldad personificada. Es peor que Hitler. No dejen que los engañe como engañó a L. Ah, sí, él le dijo Light, sonriendo, no con buen humor, a Matsuda. Ese es precisamente mi siguiente punto, Matsuda. ¿Cuánto tiempo pasé a solas con Ryuzaki, Near? Y, sinceramente, ¿cuánto tiempo necesitarían dos genios como nosotros para entendernos, y mucho menos para formar una alianza? Light dio una calada y exhaló humo. Sus ojos reflejaban una profunda reflexión. Pero me estoy adelantando. Near, sabes que Ryuzaki era uno de los hombres más inteligentes que había. ¿Cuánto tiempo crees que le habría llevado llegar a las mismas conclusiones sobre la humanidad que yo? Cállate de una puta vez. Gritó Matsuda. El hombre se estaba poniendo histérico, y todos, excepto Light, Teru y Near, se movían incómodos. ¿Cuánto tiempo más podrían contener la situación antes de que les explotara en la cara? No hay nada más patético que un hombre que huye de la verdad, dijo Light, volviendo su mirada hacia Near. Pero tú y yo somos hombres que nos negamos a escondernos de la verdad, ¿no es así, Near? Te conozco, Near. Te reconocí en cuanto leí tus archivos. Porque, por muy tópico que suene, no somos tan diferentes. Claro, puede que me veas como un asesino en serie desquiciado con delirios de grandeza, y yo puede que te vea como alguien que debería haber muerto asfixiado al nacer, pero seguro que estarás de acuerdo en que ambos somos hombres sabios. Ambos sabemos lo que se avecina y ambos hemos visto venir lo que iba a pasar. ¿De verdad vas a quedarte ahí parado diciéndome que nunca se te ocurrió que hubiera dos Kiras, y que Ryuzaki fuera el segundo? Eso es mentira. Gritó Matsuda. Eso es una maldita mentira. Estás jugando con fuego, Light. Añadió Aizawa. Sonaba mucho más tranquilo que Matsuda, pero no lo sentía. Insultar a los muertos antes de mandarte río arriba no es la mejor manera de evitar que te demos una paliza. Bueno, en ese caso, no tengo mucho que perder, ¿verdad, Shuichi? Replicó Light. Sí, me has pillado con las manos en la masa. Sí, pasaré el resto de mi vida en la cárcel, dijo, tocándose la sien. Pero mientras tenga esta pequeña arma de destrucción masiva encima, no tienes nada contra mí, ¿verdad? Y no me digas que nunca sospechaste de Ryuzaki. He visto cómo lo miraban antes, sobre todo después de que intentara suspender mi derecho de habeas corpus la primera vez que me puso contra las cuerdas. ¿Acaso no? Sabes tan bien como yo que Ryuzaki se saltaría cualquier norma para garantizar la justicia. ¿De verdad vas a quedarte ahí parado diciéndome que nunca pensó que Kira fuera sinónimo de justicia? ¿Que te traicionaría para ayudarme? Se giró para mirar a Matsuda con una expresión de leve y agradable sorpresa. ¿Y a ti también se te ocurrió, Touta? Preguntó. La verdad es que estoy impresionado. Y yo que pensaba que el tonto eras tú. Al diablo con esto. Espetó Matsuda, accionando el seguro de su pistola. Está intentando fastidiarnos a todos otra vez. Pues esta vez no.
Si es lo suficientemente malvado e inteligente como para haber matado a Ryuzaki, no podemos correr ningún riesgo con él. Touta, por favor, cálmate, dijo Light sin ninguna intención de calmarlo. Esta es la misma negación excesivamente emocional de la verdad que ha prolongado el sufrimiento de la humanidad durante eones. Permítanme decirles la verdad. Soy Dios, Ryuzaki los traicionó, y si no me dejan hablar, inevitablemente desataré el infierno sobre ustedes. Verán, si caigo, los arrastraré conmigo. Quizás no sean ustedes quienes cabalguen sobre el rayo en un futuro cercano, pero, vamos, ¿de verdad pueden convencerse de que no me he preparado para este mismo escenario? Me he preparado para todos. Para el encarcelamiento, para el juicio, para la ejecución. En realidad, a estas alturas, no tienen nada que perder. La sonrisa de suficiencia se situaba entre un ceño fruncido y un gruñido violento. Pero si me niegas esto, me aseguraré de que lo pierdas todo, Siseo. Reflexiones de los creadores. Doctor Sanador, ¿te gusta? Añádelo a tu biblioteca. Comentarios. 0 comentarios. Votar. Capítulo 4. Capítulo 4. La sonrisa de suficiencia se situaba entre un ceño fruncido y un gruñido violento. Pero si me niegas esto, me aseguraré de que lo pierdas todo, Siseo. Habla, dijo Moji, mirando fijamente a Light, haciendo todo lo posible por no mostrar el miedo que sentía en ese momento. Moji. No me digas que te crees esta basura. Gritó prácticamente Matsuda. Moji le dirigió a Matsuda una mirada de culpa e impotencia. Lo siento, Matsuda, dijo, pero los métodos de él no siempre fueron éticos, ¿sabes? ¿Y no podrían haber actuado juntos como Kira, especialmente estando encadenados? ¿Encadenados? Repitió Teru, lanzándole a Light una mirada extraña. No ha pasado nada, dijo Light secamente. No puedo creer lo que oigo. Gritó Matsuda a Moji. Volvió sus ojos frenéticos hacia Near. Near, tienes que terminar el trabajo que empezó él y encerrar a ese demente. Hereje, no me importa cuántas armas de fuego me apunten, dijo Teru en un tono frío y apagado. Matsuda se giró para dar una respuesta ingeniosa, pero se detuvo en seco tras observar más detenidamente el rostro y el comportamiento del segador de Kira. Sus ojos, aunque ya no brillaban con una luz que podría describirse como oscura y cósmica, aún exhibían algo duro y cruel, la temeridad de un fanático. Pero si vuelves a insultar a Kira, te aseguro que te arrepentirás, y mucho. ¿De verdad estás dispuesto a arriesgarte a que no te arranque la laringe antes de que tus camaradas me eliminen? Matsuda, que creía a los Butole Surfers cuando decían que era mejor arrepentirse de algo que hiciste que de algo que no hiciste, enseguida se calló. Algo le decía que lamentaría más ser mutilado que callarse. Creo que deberíamos escucharlo, jefe, le dijo Jeban y Anear. Puede que sea un cabrón, pero es un cabrón brillante. Si nos dice algo bueno, puede que nos libremos de este asunto de Kira de una vez por todas. ¿Qué va a hacer, salir de una habitación llena de pistolas Magnum? Además, no es como si supiera dónde escondimos el otro libro. Jebani. Espetó Near. Jebani pareció encogerse de hombros, pero se contuvo al darse cuenta de que eso arruinaría su puntería. ¿De verdad importa, jefe? Ya tenemos esto ganado. Además, puede que sea un cretino despreciable, pero es un cretino brillante al fin y al cabo. No perdemos nada con escucharlo. Incluso podríamos aprender algo útil de él. El diablo puede citar las escrituras para sus propios fines, dijo Rester, fulminándolo con la mirada. Puede que sí, pero creo que Dante habría hecho una excepción con Yagami, comenzó Ligner. Shakespeare, interrumpió Teru. Lo que sea. Le espetó Ligner a Teru. Volvió la mirada hacia Near. Pero Jebani tiene razón. No sabemos qué condena recibirá Yagami. Podría caer en la silla eléctrica. Podría recibir cadena perpetua. O alguna agencia podría intentar arrebatárnoslo para usarlo. ¿Sabes hasta dónde llegarían Washington o Pekín para deshacerse de este imbécil? Yo digo que nos arriesguemos, aunque no sea una gran oportunidad, y aprendamos lo que podamos. ¿De verdad crees que algún gobierno central se tomaría la molestia de intentar controlar a este fenómeno? Preguntó Ide con escepticismo. ¿Por qué no? Respondió Moji. Rusia y Estados Unidos reclutaron a científicos nazis después de la guerra. Occidente intentó usar a los mujahidines para debilitar a la URSS. Incluso tuvieron esa unidad de los Vengadores Oscuros en Nueva York, la que estaba llena de Norman Osborn y el resto de esos asesinos. Me siento halagado, dijo Light con voz entonada. Near, la decisión es tuya, dijo Aizawa, sintiéndose un poco culpable por pasarle la responsabilidad a un chico, pero intentando mitigar esa culpa sabiendo que Near era un genio.
Si quieres que lo esposemos, lo haremos. Si quieres que lo escuchemos, también lo haremos. Pero por favor, decide rápido, añadió, tensando la voz para que no se notara el pánico que lo consumía, mientras finas gotas de sudor le recorrían la frente, porque no sé cuánto tiempo más podré retener a este tipo. De verdad que no. Near pensó con la mayor rapidez y claridad posible. En realidad, ¿qué podía hacer Yagami con tan solo unos minutos? ¿Aburrirlos con sus palabras? Pero conociéndolo, pensó Near. No. No, Light Yagami era un hombre extraordinariamente peligroso y una sórdida excusa de hombre, pero un hombre al fin y al cabo. El diablo no existía, y Yagami, por muy malvado que fuera, ciertamente no era la estrella de la mañana. ¿Qué pensará Near si le digo que no? Pensó. Quedaré como un cobarde, sobre todo después de todo lo que hizo él para detener a ese monstruo. ¿Cómo voy a liderar a mi equipo entonces? Para bien o para mal, no puedo defraudar a mi mentor y parecer débil. Tienes 5 minutos, Yagami dijo Near finalmente. Endureció la mirada. No quería que Light pensara que esto era una excusa para salir impune. Te sugiero que los uses con prudencia. Light se encogió de hombros, sonriendo con una expresión que decía algo así como caramba. ¿Qué podría hacer? Antes de meter la mano dentro de su traje. Inmediatamente, sacaron el resto de las pistolas y le apuntaron, acumulándose los sonidos individuales en un fuerte clic. La sonrisa de Light se desvaneció, reemplazada por un ceño fruncido de fastidio. Vaya, ¿es demasiado pedirme que me fume un último cigarrillo antes de que me manden a Guantánamo? Hubo una vacilación colectiva. Los detectives se miraban con incertidumbre. Finalmente, todos miraron a Near con una expresión colectiva de ¿y ahora qué? Near reflexionó un instante, manteniendo intencionadamente el rostro inexpresivo, y luego asintió con gesto sombrío. Light, a su vez, sonrió como si estuviera a punto de darse un festín con un delicioso y sangriento filete, y sacó un grueso trozo de carne de dentro de su traje. Normalmente, ver a Light con drogas habría desconcertado a sus colegas, pero esta no era una situación ordinaria, y todos coincidieron en que el destino del hombre era más importante que el hecho de que Light fumara un porro. Sacó un encendedor del bolsillo de sus vaqueros, lo encendió, le dio una calada y luego exhaló, dejando escapar humo de su boca como aliento de dragón, con el rostro reflejando una expresión de satisfacción y relajación ante el horror que temían que se acercaba rápidamente. Light se llevó el pulgar a la barbilla, con la actitud pensativa de un filósofo seguro de sí mismo. Su semblante sugería que tenía una cantidad abrumadora de material del que podía nutrirse, pero que poseía la confianza necesaria para saber exactamente qué decir. Reflexiones de los creadores. Doctor Sanador, ¿te gusta? Añádelo a tu biblioteca. Comentario 1. Votar capítulo 5. Capítulo 5. Light se llevó el pulgar a la barbilla, con la actitud pensativa de un filósofo seguro de sí mismo. Su semblante sugería que tenía una cantidad abrumadora de material del que podía nutrirse, pero que poseía la confianza necesaria para saber exactamente qué decir. Consideren esto, comenzó. Caminó unos pasos, dejando tras de sí una estela de humo, finas volutas en una habitación silenciosa y quieta. Esos pocos pasos dieron la impresión de que no era un criminal frenético que intentaba desesperadamente evitar ser capturado, sino un hombre que tenía pleno control de su entorno. Piensa en lo que valgo. Alguien como yo, al menos. Soy la mente más brillante del planeta. Mi cuerpo, mi perfecto, apto y experto contenedor de mi cerebro, es la cúspide de la evolución. ¿No estás de acuerdo? Es decir, ¿cómo si no habría llegado tan lejos? ¿Cómo si no pasé de ser una intelectual burguesa y aburrida a ser Kira, la dueña y conquistadora de la Tierra? He logrado más en mis 20 que nadie en toda su vida, más que Ramsés, Bonaparte y Alejandro Magno. Entonces, ¿cuánto valdría yo? Preguntó. Comenzó a gesticular mientras caminaba de un lado a otro. ¿15 millones? ¿25? ¿50? Algo así, apuesto. Piensa en toda la gente que podría beneficiarse de mí. Shield, el FBI, Hydra, incluso la Albería. Light hizo una pausa, reflexionando. No es que quisiera trabajar con ninguno de esos cerdos corruptos o fanáticos despreciables, ¿entiendes? Al contrario, se sentirían honrados y privilegiados de trabajar para mí. Y yo, siendo la deidad justa y misericordiosa que soy, estaría encantado de pasar por alto sus faltas morales del pasado, siempre y cuando contribuyan a mi gobierno, por supuesto. No estoy dirigiendo una organización benéfica, ¿sabes?
Finalmente, comencé a pensar en qué medidas tomaría si ustedes, molestos insectos, alguna vez me alcanzaban, dijo Light. La sombra tras él, proyectada en la pantalla, un demonio colosal, parecía erguirse con más orgullo. Eso no debería ser posible, notó Near sintiendo un doloroso tirón en el pecho. Empecé a pensar en quién podía confiar y a quién podía controlar en el peor de los casos. En quién podría servir mejor a mis intereses. En qué podía hacer para asegurar vuestra destrucción colectiva. En quién podría ayudar a garantizar que el legado de Kira jamás termine. ¿Tiene algún sentido todo esto, Yagami? Espetó Near. ¿A qué viene todo esto? Preguntó Light. Esta vez su boca se había torcido en una sonrisa monstruosa, sus ojos ardían con una reserva de poder reservada para los malvados y los desalmados. Kira se había quitado la máscara y había mostrado su verdadero rostro. La cuestión es que nunca tuvisteis ninguna posibilidad de ganar esto. Ah, y por cierto, estáis todos rodeados de ninjas. Se oyó un fuerte estruendo, y todos, excepto Light, se volvieron para ver la fuente del ruido perturbador. Ligner jadeó, y palideció y Moji murmuró un ahogado no. Pero la escena permaneció inalterable. La punta de una katana clavada en el centro del pecho de Matsuda. La sangre brotó de su boca, formando una amplia o aturdida, y sus ojos se desorbitaron con un terror insoportable al girarse para ver a su atacante. La expresión de su rostro decía más que cualquier palabra que su lengua pudiera pronunciar. Este es sin duda el peor escenario posible, y sin duda estamos todos jodidos. Tenía razón. En medio de la agonía, Matsuda notó, con una leve sorpresa, que su atacante era en efecto un ninja. La escena le pareció surrealista y abstracta, y se tornó turbia e intangible por el hecho de que nunca se le había ocurrido que su muerte pudiera ser causada por una de ellas. La mayoría de la gente no moría a manos de ninjas, y por supuesto, hoy en día son raros. Asesinos empleados principalmente por los ricos y poderosos. Sin embargo, allí estaba un hombre vestido completamente de negro con un cinturón de tela roja, con el rostro cubierto salvo por los ojos. Fue ese hombre, ese ninja, quien sostenía la empuñadura de la espada, y con la misma extraña sensación de delirio, esa misma sensación onírica de ver películas de autor que no entendía en el cine elegante con sus citas, Matsuda se dio cuenta de que los ojos brillantes del hombre parecían castañas marrones. Yagami, tu madre, y comenzó Matsuda. El ninja interrumpió a Matsuda con un tajo ascendente de su espada, que cortó la carne como un cuchillo caliente la mantequilla, atravesando el cuello horizontalmente. La cabeza cercenada de Matsuda cayó al suelo, con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta. Sus últimos momentos de vida fueron una completa desilusión. La cabeza rodó unos centímetros hacia Light, y él la pateó como si fuera un balón de fútbol. Tal vez por un milagro sobrenatural, la cabeza salió volando y golpeó a Moji en la cabeza. ¡Bum, perras! Rugió Light, extendiendo los brazos en señal de triunfo. Desde las vigas del almacén cayeron los ninjas, silenciosos, rápidos, precisos, un torbellino dirigido de acero reluciente y tela de ébano. Por un momento, a los detectives no les pareció que un grupo de individuos armados saltara del techo con intenciones asesinas. Les pareció más bien el inicio de algún desastre natural amoral, a punto de arrasar con todos ellos. Un pasado romántico y glorioso se abrió ante sus ojos, y el calor del momento los paralizó como los ojos de un tigre. Entonces una flecha disparada por un ninja con su arco salió por la parte posterior del ojo izquierdo de Ide y todas las apuestas quedaron anuladas. Los detectives comenzaron a disparar, y una oleada igualmente destructiva de balas surgió de los cañones de sus armas de fuego. El aire se cargó de un olor a pólvora rancia, y la oscuridad de la habitación se iluminó breve y repentinamente con cada frenético apretón de los gatillos. Debería haberlo sabido. Rugió Rester, disparando su pistola tan rápido como pudo. No le sirvió de mucho. Rester era un excelente tirador, pero los ninjas corrían a una velocidad inhumana, entrando y saliendo de las sombras tan rápidamente que resultaba difícil distinguirlos. Finalmente, apuntó el cañón al rostro burlón de Light. El dios con forma humana respondió cruzando los brazos y ensanchando ligeramente su sonrisa, como si la gran deidad se divirtiera con la exhibición de una herramienta tan primitiva. Si bajamos, te llevaré conmigo, maldito hijo de puta. La diatriba de Rester contra Light se vio interrumpida bruscamente. Un ninja encapuchado, impasible y sereno, le destrozó el lado derecho de la cara con un enorme kanam. En el pasado, Light quizá se habría sentido moderadamente repelido por semejante salvajismo grotesco.
Pero ahora, al ver un garrote con púas impactando contra el rostro de otro hombre, desgarrando su carne, arrancándole el ojo, cercenándole la lengua, con toda la ultraviolencia que lo confrontaba, Light solo podía ver cómo se elevaba un delicioso soufflé. Giovanni, con el cuello cercenado del resto del cuerpo mediante una hoz cadena kusarigama. Moji, con la coronilla destrozada por un nunchaku de hierro. Ligner, con el corazón atravesado por una naginata, su hermoso rostro desfigurado por una expresión de absoluta agonía mientras tosía sangre sobre la cabeza del ninja impasible. Yagami. Haz que se retiren. Ladró una voz iracunda desde detrás de Light. La orgullosa deidad miró por encima del hombro con una expresión controlada y sutil de leve molestia. Aizawa, con el rostro rojo y sudoroso, las fosas nasales dilatadas y los ojos ardiendo con fuego negro, mantenía a Teru cautivo. El último detective superviviente del Actu sujetaba con fuerza un brazo alrededor del hombro de Mikami, y con el otro presionaba una 45 AC contra la sien. Una pequeña llama de indignación comenzó a titilar dentro de los fríos confines del gélido semblante de Teru. Era la mirada de un sacerdote de la realeza, indignado de que un infiel tan inferior se atreviera a abordarlo de forma tan vil. Que se vayan, o le vuelo los sesos a ese monstruo. Ya verás, Light. Esta es una grave transgresión la que estás cometiendo, blasfemo, dijo Teru, con rostro impasible. Implora misericordia a los pies de Kira, y tal vez él sea lo suficientemente indulgente como para concederte una muerte sin dolor. Cierra la boca. Rugió Aizawa al oído de Teru. Teru se estremeció ante el arrebato, pero enseguida recuperó su habitual mueca de desdén. Aizawa se volvió hacia Light. Haz lo que te digo, Light. Ahora. Aizawa, por favor, solo te lo estás poniendo más difícil, dijo Light. La irritación se desvaneció, reemplazada por una sonrisa tan irritantemente engreída que Aizawa comenzó a temblar involuntariamente. No hay necesidad de alarmarse. Es decir, estás tratando con una deidad justa y misericordiosa. Retírate ahora, y te dejaré que te tomes una sobredosis de Micodin. Que te den, Light, maldito sádico. Gritó Aizawa. No te vas a librar de esta. Otra vez no. Esta vez no. Me da igual cómo acabe, pero un dolor punzante y agudo irrumpió rápidamente en el estómago de Aizawa, interrumpiendo su arrebato. Si Aizawa no se hubiera distraído con la dolorosa distracción, probablemente habría reconocido que Mikami no solo le había golpeado el estómago contra el estómago, sino que había sacado su pistola de la funda menos de un segundo después. Asimismo, el atónito detective estaba demasiado ocupado jadeando en busca de aire como para darse cuenta del pie que impactaba contra su pómulo derecho. Reflexiones de los creadores. Doctor Sanador, ¿te gusta? Añádelo a tu biblioteca. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 6. Capítulo 6. De hecho, Aizawa había sido un ferviente aficionado a las artes marciales mixtas, y si no hubieran estado explotando estrellas blancas brillantemente justo delante de sus propios ojos, habría podido aclarar a todos que Mikami acababa de ejecutar una patada tornado de taekwondo. Los ninjas fueron minuciosos e intrépidos en su respuesta a esta patada. 2 de los guerreros lanzaron un total de 8 cuchillos kunai en rápida sucesión contra Aizawa, y los 8 cuchillos lo alcanzaron antes de que tocara el suelo. Aizawa lanzó un rugido que era una mezcla de rabia angustiada y conmoción impotente, pero no estaba claro si el rugido se produjo justo después de la patada o de los cuchillos. Lo que resultó más evidente fue que, de manera impresionante, continuó respirando y viviendo, aunque con voz ronca, con la respiración entrecortada por contracciones involuntarias. El final de la ambigüedad llegó apenas unos segundos después, y lo último que Aizawa vio con la cabeza en el suelo fue a un ninja que se abalanzaba sobre él, aterrizando sobre sus talones y clavándole la katana en la frente. Considerando todo, no fue la peor manera de terminar la vida. Durante ese tiempo, Near había presenciado la ejecución sistemática de sus compañeros de equipo con ojos horrorizados y fascinados a la vez. Horrorizado porque todos habían sido brutalmente asesinados y él era el siguiente, fascinado porque algo tan improbable, tan increíble, tan sangriento le estaba sucediendo realmente a él. En su corta vida, Near había hecho más que la mayoría de la gente. Había resuelto crímenes que pesaban sobre países enteros, había metido en prisión a algunos de los criminales más poderosos del mundo y se había ganado un buen número de enemigos en todo el mundo. Jamás pensó que su fin llegaría a manos de una clase mítica de guerreros, un recurso frecuente, quizás demasiado utilizado, en películas, televisión y videojuegos. Las probabilidades astronómicas lo fascinaron, al menos.
Algo parecido a cuando Sherlock Holmes descubrió que Moriarty contrataba vikingos, supongo que pensó Near. Near sintió algo frío, duro y metálico que le presionaba un lado de la cabeza. Se dio la vuelta y, con una expresión de desconcierto, vio a Terumikami presionando la pistola de Aizawa contra su cabeza. Dicen que no hay que castigar a los niños, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo con bastante calma. Pero también dicen que quien no castiga, malcría. Por favor, no me obligues a usar la vara, hijo. Ya la he usado antes, y no me gusta en qué me convierto cuando lo hago. Oh, sí que lo sé, le dijo Light a Near. No te imaginas la suerte que tuve de encontrar a Teru, Near. Como bien sabes, los abogados brillantes no abundan. Pero abogados brillantes entrenados por el ejército israelí que saben cómo ocultar información personal a gente como tú. Creo que en Inglaterra tienen un nombre para eso. ¿Cómo lo llaman, Near? ¿Un diamante en bruto? Near se sentía aturdido, desorientado. Todo sucedía demasiado rápido, y su cerebro, por avanzado que fuera, luchaba por comprender la horrible magnitud de la situación. Se llevó una mano a la frente, con la esperanza de refrescarla. No sirvió de nada. La mano estaba demasiado sudorosa, demasiado caliente. El ejército israelí. Empezó a decir. No fue fácil convencerlos de que aceptaran a un extranjero, de eso te lo aseguro, dijo Teru. A Near no le pareció que el hombre estuviera presumiendo, sino que simplemente decía la verdad. Pero como ya se habrán dado cuenta, tengo habilidades, el tipo de habilidades por las que generales de 4 estrellas con mucho dinero pagan con gusto. Pero esa es otra historia para otro momento, supongo. Pero no habrá una próxima vez para ti, pequeño imbécil ateo, porque vamos a crucificar tu culito blanco, añadió Light. Eso sí que era regodearse. A pesar de la posición de Near, sintió como sus labios se curvaban en un gruñido de indignación. ¡Qué lástima! Personalmente, mi parte favorita es cómo dejó el ejército. Montañas de bolsas para cadáveres a sus espaldas. El conflicto israelí-palestino es una batalla moralmente ambigua, coincidió Teru. Pero basta de política, dijo Light. Es cierto que moví muchos hilos, pero me gustaría presentarles a la mujer que, digamos, facilitó mi inevitable victoria. Señaló con las manos una esquina de la sala. Hagan una reverencia, ¿por qué no? Llámenlo generosidad si quieren, pero esta victoria también es suya. Y fue una victoria considerable, señor Yagami, dijo una voz femenina. Los 3 hombres miraron hacia la dirección de la voz, en el ala sureste del almacén. No había mucho. Unas cuantas cajas, alguna carretilla por aquí y por allá, y una larga pasarela de acero que conducía a una oficina destartalada y descuidada. Sin embargo, una cosa era evidente. Una silueta curvilínea, atlética y sensual, que parecía sentirse bastante cómoda con las consecuencias del sangriento caos que la rodeaba. Espero que comprendas lo inusual que fue esta conquista para ti. La Liga de Asesinos no suele realizar tales favores. La mujer avanzó, y su figura se fue haciendo cada vez más nítida a medida que lo hacía. Tras unos pasos, se detuvo ante ellos en toda su exquisita belleza, pura e ilimitada. Piel color chocolate con leche. Cabello largo, abundante y sedoso como la canela y el moca. Labios carnosos, rojos y sensuales. Sus ojos ámbar miraron a los 3 hombres sin humor, pero su sobriedad no disminuía en lo más mínimo su belleza. Podría haber llorado de alegría o derramado lágrimas de rabia. Su belleza, tan maleable, habría permanecido inalterable. Y ese cuerpo, pensó Light. Dios mío, ese cuerpo. Y he visto mujeres antes, tantas como he querido. Pero esta es especial. Como una escultura con la que soñó Miguel Ángel o una pintura que Blake nunca llegó a realizar. Light sintió que podía desmayarse con esos pensamientos, entonces redobló sus esfuerzos para mantener su postura. En cualquier otra ocasión, habría tenido que tener a esa mujer, tal vez convertirla en su reina, pero ahora no era el momento. Además, tenía que pensar en su amante, el amante con el que Kira iba a humillarse. Quizás, una vez concluido el sangriento asunto, él podría llegar a un acuerdo con ella. Sin embargo, no era necesario. La deseaba, pero no la necesitaba. Kira no necesitaba a nadie. Era el mundo quien la necesitaba. Near no tenía edad para apreciar a las mujeres ni era el tipo de persona que apreciaba la belleza física, las únicas mujeres que realmente le interesaban eran Mary Shelley y J.K. Rowling. Sin embargo, esta mujer era diferente. Esta mujer era una reina, una amazona, una diosa, con todo el atractivo propio de tales rangos.
A pesar de temer lógicamente por su propia vida, quedó completamente sobrecogido por lo único que alguna vez había considerado divino, incluso si ella era aliada de su enemigo. De forma absurda pero a la vez convincente, la mente de Near sugería la posibilidad de que la verdadera tragedia no fuera su muerte inminente, sino el hecho de que nunca conocería el tacto de una mujer tan piadosa. Teru cerró los ojos por un instante, dejándose llevar por una breve, aunque necesaria, y lo era, imagen de sí mismo amando a esa mujer, un torbellino de pasión, risas y alegría sublime. Imaginando el placer y la dicha inherentes a tal unión, casi se encontró gimiendo. Pero entonces abrió los ojos y se liberó de la euforía transgresora que tanto deseaba. Teru había amado a las mujeres en su tiempo, pero todas y cada una de ellas lo habían decepcionado, hartándolo con su mediocridad, envenenándolo con su apática complacencia, mareándolo con su aceptación de su mundo herético y corrupto. Eran todos iguales, estas mujeres y estos hombres, estos bárbaros, la misma inmundicia que lo obligaba a ducharse durante horas, con la esperanza de lavarse todo el sudor, el sexo y el asesinato. Es cierto que las mujeres eran más bellas que los hombres, pero ¿acaso Lilith no superaba a Adán en belleza? ¿No traicionó Dalila, tan hermosa, a Sansón? ¿Y no rechazó Cristo a Magdalena, la ramera y la cerda? No, esta mujer parecía celestial, pero sin duda era tan depravada como las demás. Siquiera, en su infinita sabiduría, se dignó a asociar a la mujer con un pacto, que así sea. No quería ni podía cuestionar la palabra de su maestro. Pero no se permitiría olvidar el pecado original en un futuro próximo. ¿Está todo a su entera satisfacción, señor Yagami? Preguntó Thalía al Ghul. Light pensó. Me doy cuenta de que no usaste los murciélagos humanos, dijo finalmente. El rostro de Thalía reflejaba una irritación contenida, pero desestimó la queja de Light con un gesto de la mano. Para este asesinato no se necesitaban hombres murciélago, dijo. Miró con desprecio los cadáveres mutilados, como si emplear a sus ninjas para acabar con gente como ellos fuera una flagrante pérdida de tiempo. Esto ha sido demasiado fácil. Light miró fijamente a Thalía sin expresión, y después de unos instantes ella se removió incómoda. Thalía no temía a muchos hombres, solo temía, a su manera, a dos hombres, ambos similares entre sí pero a la vez tan completamente antitéticos, pero claro, Light Yagami no era como la mayoría de los hombres. Ella no sabía mucho de él, pero sabía lo suficiente. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 7. Capítulo 7. Ella no sabía mucho de él, pero sabía lo suficiente. Sabía lo increíblemente brillante que era. Sabía que podía tener a cualquiera en la palma de su mano con tan solo unas palabras. Sabía perfectamente lo depravado y sádico que podía ser cuando quería. Thalía tuvo la sensación de estar viendo a un hombre sin rostro meditar sobre qué máscara ponerse a continuación, y no estaba segura de si quería saber cómo funcionaba el cerebro de Light, qué detonantes y conexiones se establecían dentro de esa mente atormentada suya. Aquello la inquietó, y la yuxtaposición de ese hombre con el hombre enmascarado al que amaba la hizo sentir ligeramente enferma. No, pensó ella. No, no se parecen. No se parecen en absoluto. Teru se removió y se rascó el cuello. Parecía incómodo. Y si el guardaespaldas, brutalmente demente, no tenía claro lo que iba a hacer su jefe, entonces, el rostro de Light se iluminó inesperadamente. Mejor así, comentó. No podemos permitirnos perder la templanza hasta que nos enfrentemos a ya sabes quién, no es que quiera que lo haga, ¿entiendes? Solo que lo espero. Light inclinó un poco la cabeza en dirección a Thalía y le dedicó una sonrisa cómplice. Thalía sintió que sus piernas se tensaban involuntariamente. Oye, Thalía, hablando de hombres dispuestos a darle una paliza de muerte al padre de tu hijo, ¿cómo está tu querido papá últimamente? ¿Ra sigue con eso de Greenpeace? Thalía sintió algo caliente y amargo subirle por la garganta. Era algo que un entrenamiento exhaustivo le había enseñado a dominar y controlar, tanto que rara vez lo sufría en la actualidad. Sin embargo, reconoció de inmediato ese sabor amargo que inundaba su mente. Era rabia, y era fuerte. Avanzando hacia las sombras, apretó con fuerza una mano que mantenía oculta. Padre está bien, señor Yagami, dijo Thalía, intentando sonar como si no quisiera torturarlo con agua. La razón por la que no está aquí es porque ha estado ocupado. Yo controlo la liga de asesinos en su lugar, como puede ver. Por lo que veo, murmuró Light, con la mirada ligeramente perdida. Apartó la vista de su trasero y su vieja sonrisa insinuante volvió a aparecer. ¿Y qué tal Lex, Thalía? ¿Has sabido algo del doctor Maligno últimamente? Al fin y al cabo, fue él quien me dijo cómo contactarte.
Resulta que te odia casi tanto como al chico de la gloria. Qué hombre tan iracundo, Thalía, qué hombre tan amargado. De verdad, solo te nublan el juicio. Te hacen guardar rencor sin motivo. La sonrisa se ensanchó y el brillo en sus ojos se intensificó. ¿Pero qué otra cosa puede hacer un hombre? Sobre todo cuando una zorra arrogante hunde su presidencia. Se encogió de hombros. Supongo que de todo se aprende. Antes de que Thalía pudiera responder, y se alegró de que se lo impidieran. Lo que tenía que decirle a Yagami habría hecho jadear incluso a su amado, y no estaba del todo segura de que sus ninjas pudieran interceptar a Mikami antes de que le rompiera el cuello con la rodilla. Light señaló al ninja más cercano a Near. Los únicos detalles que se podían apreciar de cerca sobre este ninja eran que era negro y que sus ojos mostraban desdén por toda la situación. Tú, tonto, dijo Light. Quiero que tú y Kato estén ahí, señaló al ninja más cercano a tonto para interrogar al mocoso. Averigüen dónde está su orfanato para que pueda quemarlo hasta los cimientos. Luego quiero que tú y el resto de la tribu de los cacahuetes cacen a todos los supervivientes. Dejo a su criterio la forma de ejecutarlos, pero les recomiendo creatividad y no te diré nada, dijo Near, con voz desprovista de miedo y fría como el hielo. Thalía y Light se giraron para mirar con expresiones de leve intriga. Me da igual lo que me hagas. Jamás traicionaré a mis camaradas, y mucho menos a mi mentor, así que puedes matarme ahora mismo, psicópata demente. Teru se sobresaltó un instante ante el insulto, pero luego guardó silencio. Este chico de verdad que no le tiene miedo a la muerte, pensó con cierto asombro. Aunque, supongo que es lógico. Kira, el misericordioso y justo, me contó cómo trabajó con un hombre que era el mismísimo diablo, cómo le dio una oportunidad de redención, cómo el ingrato infiel se negó a dejar de intentar destruir a la humanidad, cómo Dios no tuvo más remedio que vencer al hereje. La voz de los pensamientos de Teru aumentó repentina y enormemente al pronunciar esa última palabra, pero contuvo la respiración con fuerza, disimulando hábilmente su tensión. No creo haber estado tan emocionado en mucho tiempo. Debe ser por este chico. Menudo entrenamiento me dio. Se parece mucho a su amo. Blasfemos, sin duda, pero también hay habilidad en ello. Nada, ni siquiera la muerte, impedirá que un niño como él lleve a cabo su venganza hasta el final. Los ojos de Teru se abrieron lo justo para no llamar la atención. Sabía que había dado con algo trascendental. Así que, si no teme a la muerte, Light recibió un golpe, inhaló, exhaló, y observó la situación con una expresión distante. Volvió a mirar a Thalía. ¿Entonces debería dejar que se dé cuenta de esto, o debería el niño crecer sin plomo en el lápiz? Preguntó. Thalía pareció a punto de responder, pero entonces abrió ligeramente los ojos y arrugó la nariz, como con disgusto. Cuando Light se giró para mirar lo que esperaba que fuera el objeto de su mirada de detestación, empezó a preguntarse si Teru podría contener a los ninjas después de que, por ejemplo, apuñalara a Thalía en el cuello con su lápiz y luego escapara. Nadie podía mirarlo así, Kira, ni hablar, Bob. Nadie podía mirar a Kira como él miraba a los humanos. El hilo de pensamientos de Light se detuvo abruptamente cuando se dio cuenta de que Thalía no lo miraba a él, sino a Teru y a Near. Y, a decir verdad, si no hubiera querido que Teru siguiera obedeciéndole, también habría abierto mucho los ojos y arrugado la nariz. Teru había caído de rodillas, frente a Near. Por extraño que pareciera este acto, lo que hizo a continuación lo fue aún más, además de perturbador. Con una mano, Teru presionaba la pistola contra el costado de la cabeza de Near, mientras que con la otra sujetaba la parte posterior de la cabeza con una garra rígida. Con el lunático clavándole la mirada con sus ojos fríamente regocijantes, Near se sintió menos seguro que nunca de estar cerca del psicópata. Hombrecito, dijo Teru, ¿crees en el infierno? Creo en el espíritu del hombre, respondió Near, fulminándolo con la mirada. En verdad, le había resultado difícil ocultar su disgusto ante la breve pero horrible creencia de que el lunático estaba a punto de besarlo. Iba a ser difícil razonar con este hombre, y mucho menos engañarlo para que lo liberara. Los expedientes decían que Mikami básicamente consideraba la vida absurda y que solo podía tener sentido si se la forzaba a tenerlo. Resulta muy difícil tratar con idealistas tan poco prácticos. Aún así, se mostró lo más valiente y firme posible. Creo que el hombre no necesita adorar a falsas deidades para funcionar. Creo y no te pregunté si crees en Dios, hombrecito, interrumpió Teru. Entrecerró los ojos. Near podía ver algo oculto tras esos ojos de hierro, algo paciente, algo que tramaba, pero en definitiva algo que no dudaría en partirle el cráneo. Teru estaba delirando, pero aún así era brillante. Near no podía olvidarlo.
Lo que te pregunté fue si crees en el infierno. Te sacaría los ojos por tu descarada insolencia, pero en realidad tengo curiosidad por oír tu respuesta. Aún así, yo que tú no tentaría a la suerte. Bien, entonces no, dijo Near con bastante seguridad. No creo en el infierno. ¿Por qué no? Preguntó Teru. Porque me parece una idea ridícula, respondió Near. ¿Un pozo ardiente donde los condenados son torturados por demonios y diablos? ¿Un reino gobernado por un monstruo tan extravagantemente malvado como Darth Vader o Sauron? La idea es ridícula y absurda. Entonces no has entendido nada, dijo Teru. Añade este fanfic a tu biblioteca para leer más capítulos. Reflexiones de los creadores. Doctor Sanador, ¿te gusta? Añádelo a tu biblioteca. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 8. Capítulo 8. Entonces no has entendido nada, dijo Teru. ¿Qué tal eso? Preguntó Near. Porque ahora mismo estás en el infierno, niña, dijo Teru. Y no solo porque el señor Kira haya considerado oportuno acabar con tu pequeña vida blasfema, y espero que de la forma más atroz. No, hombrecito, la vida es un infierno para todos, jóvenes y viejos, blancos y negros, estúpidos y sabios. Quienes niegan la existencia del infierno simplemente no han entendido el final. Bueno, toma esta perla de sabiduría, gratis. ¿Conoces el infierno? ¿Ese terrible inframundo de tortura ardiente y demonios crueles? No está bajo tierra. No. Está dentro de ti. Está dentro del hombre. El infierno está dentro del hombre. El cielo también reside dentro del hombre, pero la gente siempre prefiere el infierno, ¿verdad? Los dos últimos tercios de la Divina Comedia nunca parecen impactar a los demás como lo hacen la visión de las monstruosidades griegas y el olor a carne quemada. Pero, aún así, el hombre construye la civilización basándose en lo que hay dentro de él, en lo que hay en su corazón. De ahí viene todo, ¿sabes? Y, como puedes ver claramente, especialmente con toda la sangre y la sangre que te rodea, ten en cuenta, la vida es un infierno. Near se burló. Eso es pura hipérbole melodramática, dijo. La vida no es tan insensible ni tan misteriosa. Simplemente es. Todo se puede explicar con lógica. Al principio, Near pensó que había ido demasiado lejos. Un fuego del color del humo de una fábrica surgió ante los ojos de Mikami, pero luego se desvaneció tan rápidamente que podría haber sido subliminal. A Near le recordó el dibujo de Ralph Steadman que Ryuzaki le había mostrado una vez y pensó que Teru se parecía bastante a ellos. Tosco, rudo, lo suficientemente enojado como para ser declarado no legalmente loco, sino extraoficialmente loco. Sus ojos lo taladraron durante un tiempo incómodamente largo, vacíos y expectantes, pero indudablemente hostiles. Todavía eres joven, respondió Teru finalmente, con una voz tan plana como una carretera cubierta de sangre y aceite. Parecía que hablaba consigo mismo tanto como con Near. Sigues siendo ingenuo. Aún no has entendido la broma. Ni siquiera te has dado cuenta de que hay una broma. ¿Crees que el mundo tiene sentido? Pues no. El mundo no tiene sentido. El mundo se está desmoronando constantemente, pero nunca termina. Las cosas siguen y siguen, eternamente. Ahí reside la broma. Podríamos haber tenido el cielo todo este tiempo, si no fuera porque los babilonios y los filisteos prefieren el infierno. ¿Qué ocurre en el infierno? Agonía. Agonía pura y simple. ¿Qué ocurre en la vida? Agonía. Guerra, peste, indiferencia ante el sexo y los asesinatos. Y lo esperamos todo. Esperamos ver los cuerpos estallar al tocar el suelo, mañana y mañana y mañana. ¿Qué más pueden esperar los habitantes del pandemonio? En ese sentido, como eres un ateo insidioso, diría que la muerte te tienta. La muerte, el refugio del torbellino. Al fin y al cabo, sí, como crees, ni el cielo ni el infierno reside dentro ni fuera del hombre, bueno, la muerte se convertiría en tu última y gran escapatoria, ¿no es así? ¿Qué intentas decir? Preguntó Near. Tenía la boca seca y cada vez le resultaba más difícil tragar sin la sensación de plomo que le presionaba el cuello. Lo que digo es que si no nos dices dónde está ese maldito orfanato y los nombres de todos los que están dentro, te infligiré la agonía más insoportable imaginable, de todas las maneras que pueda, dijo Teru. Te romperé los dedos de las manos y de los pies antes de cerrarte las manos y los pies. Te clavaré brochetas en las costillas. Te arrancaré la nariz con cizallas. Te restregaré cristales en los ojos. Te cortaré las orejas con un cuchillo de carne. Te azotaré la espalda con alambre de púas. Te romperé la mandíbula con una maza. Te rociaré con gasolina, te prenderé fuego y luego apagaré las llamas antes de que te mate.
Los ojos de Teru se transformaron entonces en una mirada de segador, dos orbes que ardían con brillantez, luminosos y ígneos como galaxias que chocan entre sí. Near sintió algo húmedo crecer cerca de su entrepierna cuando Teru le presionó la frente con brusquedad, gruñendo. Y entonces te dejaré vivir todo el tiempo que pueda, River. Oh Dios, susurró Near, con los ojos tan abiertos como le fue posible y la voz apenas un temblor. Entonces supo que todos los adultos se habían equivocado. Los monstruos no vivían en el armario. Los monstruos no se escondían debajo de la cama. Los monstruos ni siquiera acechaban en el sótano. Pero sin duda existían, y como demostró Mikami, los monstruos eran hombres. Ahora lo invocas, observó Teru, dejando que sus ojos volvieran a enfriarse hasta alcanzar un tono que podría considerarse humano. Arrugó la nariz con disgusto, como si acabara de darse cuenta de que había estado tocando una cucaracha todo este tiempo, y apartó al niño de un empujón. Near cayó de rodillas con dolor, pero no gritó. Con el rostro vuelto de espaldas a todos y su abundante cabello cubriendo los lados, nadie podía ver las lágrimas de vergüenza que silenciosamente recorrían sus ojos apretados. Supongo que entonces quieres la otra opción, dijo Teru. Correcto. Una lobotomía. Has elegido bien, niño. Teru se alejó con una expresión que sugería que no solo había amenazado con torturar a un niño, sino que se había acercado a su dios. ¿Has estado leyendo a Faulkner otra vez, Teru? Preguntó Light. Le pasó el porro a Teru. Teru dio una calada, y el humo se arremolinó alrededor de su rostro granítico como zarcillos sulfúricos. Considero que su prosa nihilista señala las muertes trágicamente necesarias de épocas culturales, dijo. Dio otro golpe, más breve, antes de devolverlo. Y también me disuade de estrangular a otros con torniquetes. Estoy seguro, dijo Light. Llamó al ninja que sujetaba la nuca de Near. Asegúrate de que revele el nombre de todos en ese maldito orfanato. Quiero atajar esto de raíz antes de que termine el día. Espera. No. Gritó Near, con los ojos muy abiertos por la alarma. Tienes que responderme. Tienes que responder a mi última pregunta. Ya has ganado. ¿Qué demonios tienes que perder a estas alturas? Light movió los ojos un poco, como si estuviera pensando. No parecía tener mucha prisa. Luego le dio otra calada a su porro. Habla, dijo, echando vapor por la boca. Tenías ninjas aquí todo este tiempo, dijo Near. Podrías habernos matado a todos cuando quisieras. Entonces, ¿por qué la farsa? ¿Por qué el teatro? ¿Por qué lo alargaste tanto? ¿Por qué nos contaste todas esas cosas? Light arqueó una ceja y sonrió. Near sintió involuntariamente un escalofrío recorrerle el cuerpo. Near nunca había creído en el diablo hasta ahora. Pues es muy sencillo, Near, dijo Light con una sonrisa. Quería mear sobre la tumba de L una última vez. Near abrió la boca como para responder, pero la cerró sin decir palabra. Parecía abatido, pero no sorprendido en absoluto. Bajó la cabeza, con el pelo ocultándole el rostro. Tras unos segundos de silencio, el ninja volvió a agarrarle por la nuca y lo arrastró hacia el lado noroeste del almacén, tan oscuro como el resto del edificio. Los demás ninjas los siguieron en silencio. Ninguno parecía entusiasmado con la tarea que tenían entre manos. Finalmente, la oscuridad del borde exterior los engulló por completo. Ojos que no ven, corazón que no siente, pensó Light y sonrió. ¡Ay, cómo me encantan los finales felices! Comentó Light con ironía. Se giró para mirar a Thalía. ¿Ya está lista la furgoneta? Casi dijo Thalía. Su expresión era ahora de leve disgusto mezclado con un ligero respeto. Disgusto porque Kira había planeado la ejecución de un niño, respeto porque tenía la habilidad para llevar a cabo todo aquello. Está afuera, siendo inspeccionado en este momento. Necesito hablar con mis soldados e informarles de la próxima misión antes de partir. Como desees, dijo Light. Thalía se alejó, haciendo todo lo posible por no mirar atrás como lo hacía la esposa de Lot en aquellas historias que su padre le contaba de niña. Sabía que no se convertiría en una estatua de sal, pero mirar fijamente a Kira más tiempo del necesario era sin duda perjudicial para la salud. Se alejó unos 6 metros y comenzó a consultar con el resto de sus ninjas. Increíble. Exclamó una voz ronca y gutural, como el graznido de un cuervo o el chirrido de una sierra contra el hierro y el acero. Eres, sin duda, el ser humano más interesante que he conocido, Light Yagami. Supe que había acertado al no anotar tu nombre. No creo haberme entretenido tanto en muchísimo tiempo. Light alzó la vista hacia el techo y sonrió, sabiendo de antemano quién era su visitante. Añade este fanfic a tu biblioteca para leer más capítulos.
Reflexiones de los creadores. Doctor Sanador, ¿te gusta? Añádelo a tu biblioteca. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 9. Capítulo 9. Light alzó la vista hacia el techo y sonrió, sabiendo de antemano quién era su visitante. En la oscuridad de las vigas, la figura de la parca parecía más siniestra y más depredadora de lo que realmente era, aunque este conocimiento no alivió precisamente la sensación de pavor de Light, arruinando su éxtasis como las moscas arruinan un delicioso filete. Envuelto en espesas corrientes de sombras oscuras, una figura esbelta y alada, con ojos blancos brillantes y alegres, observaba la escena de abajo con una mirada tan jubilosa y consciente como las cuencas de los ojos de una calavera. La figura se agachó aún más hacia la tenue luz que entraba por las ventanas, haciendo su aparición aún más llamativa. Algo de al menos 7 pies de altura, antropomórfico, una grotesca amalgama de plumas, piel de un blanco cadavérico y grandes alas parecidas a las de un cuervo. Sin embargo, a medida que la figura se hizo más visible, los ojos se transformaron en un conjunto más real de pupilas carmesí sobre iris amarillo oscuro, como aceitunas verdes podridas. En el mejor de los casos, los ojos de un niño cruel y aburrido que arranca las alas a una mosca. En el peor, los ojos voraces de una bestia glotona. Vamos, Ryuk, dijo Light con una sonrisa burlancia. ¿Acaso dudabas de que aniquilaría por completo a mis enemigos? Se podría decir eso, rió Ryuk entre dientes. Bajó de la viga y batió las alas lentamente, deslizándose suavemente hasta el suelo. Cayó de nalgas, pero luego se enderezó, y a esa altura Light pudo darse cuenta de que Ryuk no medía tanto 7 pies de altura como 7 pies y 5 pulgadas, al menos 2 cabezas más alto que él. Contemplar aquella imagen alarmantemente grotesca del dios mamut de los muertos habría asustado a la mayoría de la gente, pero Light Yagami no era como la mayoría. Es cierto que Light se sentía algo intimidado por la parca, pero era más bien el tipo de intimidación que un propietario de armas mostraría por su arma, leve, tenue, como si el propietario supiera que el arma podía matar gente pero dudara de que alguna vez le volara los sesos. En general, Light miraba a Ryuk como si fueran iguales, no tanto por respeto mutuo, sino más bien por saber que el Shinigami podía acabar con Light cuando quisiera. Pero, una vez más, Light le recordaba a Ryuk que podía convencerlo de escribir su nombre, y de una manera que implicaba asfixia y gelatina sexual. Eso, más o menos, les dio la singular relación de no temer ni confiar el uno en el otro, una amistad masculina construida sobre la base del aburrimiento y el asesinato. Por un momento, pensé que tu orgullo te iba a jugar una mala pasada. Imaginé que no podrías mantener este ritmo para siempre. En algún momento, tropezarías. Pero mira todo esto. Sangre. Víboras. Ninjas. Ninjas de verdad, auténticos ninjas de carne y hueso. Justo cuando pensaba que no te quedaba más remedio que ir a peor, te subes a un cohete y sales disparado hacia la estratosfera. Por primera vez en mi vida, creo que puedo estar orgulloso de ti. Light se ajustó el traje y la corbata, sin parecer particularmente preocupado por su atuendo mientras lo hacía. Bueno, los Yagami nos enorgullecemos de nuestra innovación, dijo. Miró a Teru. Hablando de dioses de la muerte y sus trabajos, Teru, ¿acaso te encargaste de misa como te pedí? El rostro de Teru se ensombreció. Había comenzado a sonreír de una manera pequeña pero victoriosa, pero ahora su boca se había curvado en un ceño fruncido aún más melancólico de lo habitual, si es que eso era posible, de alguna manera, lo era. Yo hice lo que me ordenó, mi señor, dijo Teru, manteniendo la mirada en otra parte, incluso al confirmar que cumplió mis órdenes, se muestra modesto, observó Light con cierto orgullo. Es que, bueno, ¿estás absolutamente seguro de que yo hice lo correcto? Su voz se fue apagando. En algún rincón de las zonas más ilógicas e inconscientes de su mente, verbalizar las acciones se convirtió en lo mismo que realizarlas realmente. Teru, incluso en medio de todo este derramamiento de sangre necesario, de alguna manera logras mantener la empatía, dijo Light. Rodeó a Teru con un brazo fraternal. Sus hombros estaban tensos y rígidos, pero no opusieron resistencia. Ahora sé que te elegí bien. Pero sí, Teru, la muerte de Misa era necesaria. Al fin y al cabo, nunca habría llegado tan lejos. Habría sido cruel y caprichoso arrastrarla con nosotros, sobre todo teniendo en cuenta dónde vamos y a quién vamos a encontrar. Además, para almas como la nuestra, una muerte sin dolor es algo más raro de lo que debería ser. Guardó silencio y reflexionó un instante. Le proporcionaste una muerte sin dolor, ¿verdad, Teru? Según sus instrucciones, mi señor, registré la causa de la muerte como hemorragia craneal, dijo Teru.
Murió minutos después de terminar de ver su película favorita. La Sirenita era su película favorita, ¿verdad, todopoderoso? En efecto, dijo Light, dándole una palmada en el hombro a Teru antes de soltarlo. Qué lástima que no haya podido durar tanto. La quise, a mi manera, y era extraordinariamente ingeniosa. Pero la vida sigue, ¿no? Light miró a Ryuk una vez más. Hablando de camaradas, confío en que aún puedo contar contigo, Ryuk. Hay mucho trabajo por hacer, y estoy seguro de que tus talentos serán de gran utilidad una vez que lleguemos a Estados Unidos. Puedes contar conmigo hasta que me aburras, Light, dijo Ryuk. Había algo peligrosamente presuntuoso en la voz del segador que a Light le disgustaba, pero no protestó en voz alta. Aún así, mantuvo su actitud segura, pues no quería parecer débil ante su ferviente súbdito. Las mismas reglas de siempre, amigo. No estoy de tu lado, ni del suyo. Solo estoy aquí para divertirme. Si me entretienes, puedes conquistar el espacio exterior si quieres. Algo muy sutil, pero no insignificante, brilló en sus ojos color oliva. Si empiezas a aburrirme como esa película cutre de Godard que me obligaste a ver, te voy a dar la espalda. Casi te mato esta vez, ¿sabes? Si hubieras perdido contra Near, te habría liquidado en un santiamén. Solo te dejo vivir porque vas a por el auténtico American Badass. Ryuk, si crees que me quedaré aquí parado y te permitiré insultar a Kira, el que porta la Sephiroth, comenzó Teru. Olvídalo, Teru, dijo Light, haciendo un gesto de desdén con la mano y comenzando a caminar hacia la puerta. Todavía me resulta útil nuestro impetuoso amigo, dijo, lanzándole a Ryuk una fría mirada por encima del hombro. Seguiré concediéndole cierta ligereza a ese pagano. Siempre y cuando no olvide quién trabaja para quién aquí, claro. Yo. ¿Trabajar para ti? Ryuk se rió. Ja. Eso ya será un milagro. Ryuk, si yo fuera tú, tendría en cuenta que a cada perro le llega su San Martín y. Comenzó Light. ¿Con quién estás hablando? Preguntó Thalía. Teru y Light se giraron sobresaltados. Ella había estado de pie detrás de ellos, durante un tiempo que ninguno de los dos sabía. Emi, comenzó Teru, sin saber muy bien qué decir. Solo el pasado, Thalía, dijo Light, realizando la parada. Se alejó un poco y contempló el edificio con una mirada complácida y nostálgica. Solo el pasado. Bicho raro, murmuró Thalía, comenzando a alejarse de los dos. ¿Qué fue eso, Thalía? Preguntó Light. Caminó a paso ligero y la alcanzó, seguido de Ryuk y Teru. Su voz, de una jovialidad constante, no pudo ocultar un dejo de rencor. Él giró ligeramente la cabeza para ver mejor a Thalía. Ella se dijo a sí misma que debía haber sido su imaginación la que le había hecho ver, aunque fuera brevemente, sus ojos entrecerrarse como rendijas. Sin embargo, no eran las pupilas rasgadas lo que la inquietaba, sino la similitud entre los ojos rasgados de Yagami y los de su amado. En contra de su voluntad, los ojos derechos del monstruo le trajeron a la mente la imagen del padre de su hijo, un hombre con forma de demonio. Su verdadera forma, en fin. No creo haberte oído ahí. Dije que el vehículo está listo, mintió Thalía. Hizo todo lo posible por ocultar su indignación. Era una vergüenza que la hija de la cabeza del demonio sirviera de chofer a un psicópata, especialmente a uno que ahora parecía consultar con confidentes invisibles e imaginarios. Sin embargo, con el tiempo, la casa de Al-Ghul podría convertirse en enemiga de la casa de Yagami. Una caravana militar, como solicitaste. Desde allí, se tardan 40 minutos en llegar al bosque Kojima. Después, se tardan 4 horas en volar hasta las afueras de la ciudad. Pero me temo que estarás solo en ese punto. La Liga no entraría en guerra con el protector de la ciudad. Al menos no ahora. Sí, bueno, como dicen en ese país, las cosas son como son, ¿no? Preguntó Light. Los 4 individuos caminaron hasta llegar a la puerta principal del almacén. 2 ninjas los esperaban allí, cada uno con una manija. Cuando vieron que su ama estaba lista para marcharse, cada uno agarró un asa y tiró en dirección opuesta, dejando que los últimos rayos del sol agonizante cayeran sobre ellos.